Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. Miércoles de fondos en cierre de mercados. Saludamos, como siempre, a Mar Barrero, analista y miembro del Comité de Inversión de Profim. ¿Qué tal, Mar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Está también con nosotros Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial en Profim. ¿Cómo estás, Juan Luis? Buenas tardes, muy bien. Bueno, mercados, por un lado, con la vista puesta en lo que diga, haga o deje de decir o de hacer la presidenta de la FED, Janet Yellen. Conoceremos detalles a partir de las 8 de la tarde, a ver qué va a pasar, sobre todo con la reducción del balance, un pasito más con vistas a la normalización monetaria en la primera economía del mundo. Aquí en las bolsas europeas hemos tenido a la española como la más penalizada, pérdidas para el IBEX 35 del 0,83%. Pagamos esa prima catalana. Han sido sobre todo empresas con sede en Cataluña, han perdido, lo hablábamos hace unos minutos con Paco Perarnau de intereconomía.com, 1.700 millones, sobre todo ante esa escalada de tensión. Hemos visto, por ejemplo, en el IBEX 35, entre los valores más vapuleados, primero ha estado ACS, guión aparte, luego Sabadell y CaixaBank. Riesgos políticos en España, Juan Luis, ¿es hora, tal vez, se lo están preguntando muchos de nuestros oyentes, de deshacer la inversión en activos y concretamente financieros españoles? Yo creo que de momento no. ¿De acuerdo? Yo creo que si tenemos en cuenta, sobre todo si vamos por el lado macro y micro, estamos viendo una saludable evolución de datos macroeconómicos y microeconómicos de empresas. España es la locomotora europea, es el país de la Unión Europea que más crece ahora mismo, con lo cual yo creo que por datos macroeconómicos está suficientemente cómodo como para recomendar seguir estando en bolsa española, y encima creemos que hay valor en bolsa española, con lo cual de momento por el dato macroeconómico y microeconómico sí. Lógicamente todo el tema catalán influye porque crea incertidumbre, y sobre todo al inversor extranjero que puede valorar hacer determinadas inversiones, pues puede plantearse hacerlas en otro lugar con menos incertidumbres en el corto plazo. Yo creo que, bueno, si la cosa no va a mayores, será pasajero, ¿de acuerdo? Si la cosa va a mayores y vemos pues una violencia más radical en lo que es la evolución del conflicto, pues lógicamente habría que tomar medidas más drásticas en ese sentido, porque bueno, al final un enquistamiento por ambas partes pues traería más incertidumbre y sobre todo pues mayor riesgo al mercado financiero en ese sentido. Pero a día de hoy yo creo que los datos macro justifican. Un inversor a largo plazo al final se tiene que fijar más en lo que es la macroeconomía y la microeconomía que en factores coyunturales en ese sentido, y por ese lado se tiene que estar tranquilo. Eso no quita para que en los análisis de corto plazo podamos cubrir o estar en aquellos productos que los gestores son más flexibles, donde pueden cubrir ellos directamente la cartera o minimizar el impacto en determinados valores, pues para minimizar esos impactos. Pero ya digo, a no ser que haya un recrudecimiento del conflicto, nosotros seguimos viendo valor en bolsa española y estaríamos en bolsa española. Macro acompaña a nivel mundial, micro, última temporada de resultados empresariales, lo vimos mejores de lo esperado, las cuentas de las compañías, bancos centrales que van poco a poco, inversión en renta variable. Mar, ¿qué estrategia recomendáis en Profim a seguir, sobre todo a lo mejor con vistas a medio plazo? Sí, bueno, y también un poco como recomendación, quizá pues para aquellos partícipes inversores que tengan posiciones en renta variable española y que en estos momentos pues prefieran salirse, nuestra recomendación es sobre todo pues contar con fondos de renta variable europea, es decir, de forma transitoria, incluso los que están en bolsa española, si se sienten nerviosos y bueno, pues buscan un poquito más de tranquilidad. La alternativa sería traspasar momentáneamente las posiciones que tienen, quizá a un fondo más global, zona euro o renta variable europea, que siguen siendo bueno, pues los mercados que vemos con mayor potencial y que hay que tener en cartera. Si seguimos positivos con Estados Unidos, habrá que ver, como bien dices, pues cómo va a terminar, ¿no? Cómo termina la reunión, las decisiones que adopten, más en la línea ya, bueno, pues eso de ir deshaciendo, ¿no? Activos que
subida de tipos, que pues pensamos que todavía se va a retrasar un poquito, pero sí hay que tener renta variable estadounidense, que vemos que todavía aguanta y que sigue, bueno, pues superando máximos semana tras semana. Y luego, si se es un inversor de perfil más agresivo, pensamos que los mercados de renta variable emergente, que lo vienen haciendo muy bien, sigue siendo una alternativa interesante y sobre todo, como bien dices, pues para ese medio-largo plazo. Claro. Es decir, los mercados emergentes pensamos que bueno, pues muchas economías lo han hecho bien en cuanto a que han hecho reformas, sus balances están mucho más menos endeudados, y eso pues tiene que favorecer, y mientras además siga el dólar débil y los tipos de interés no suban de forma acelerada, pensamos que los mercados emergentes van a seguir dando buenas rentabilidades. Por lo tanto, hay que tenerlos en porcentajes no muy elevados en función del perfil del inversor, pero sí contar con ellos, y a través de fondos globales o a través de fondos que, bueno, pues apuesten por un área. Asia nos sigue gustando, a pesar de que China pues crece un poquito menos, pero bueno, pensamos que sigue siendo el área emergente con mayor potencial. Para luego vamos a dejar una pregunta que nos llegaba a WhatsApp. Apunten, recuerden, el 609-224-716 sobre, a la hora de invertir, vía tamaño de las corporaciones, de las compañías. Si tal vez en Europa sea mejor o haya más valor en pequeñas y medianas, en Estados Unidos importe o deberíamos de poner más atención, sobre todo en compañías de gran capitalización, de gran valor en el mercado. Pero antes nos ha llamado al 91 533 18 51 91 533 1851. Luis, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atenderme. A usted. Mire, yo deseaba preguntarle. Tengo una cartera de fondos que es amplia, me ha ido bastante bien este año, pero tengo dos fondos que desearía cambiar, y entonces quería que me orientaran la señorita y el señor de Profim. Uno de ellos es el Pictet Global High Dividend, que se ha comportado, pues francamente estoy en pérdidas en él, y otro que es un mixto de Deus, que es el Deus Candemorgue. Uh-huh. ¿Y los quiere cambiar? ¿Su perfil cuál es, Luis? Pues mi perfil, quería unos fondos similares a estos dos, porque como la cartera la tengo estructurada, era quitar estos dos por poner otros dos, uno de renta variable como el Pictet y otro pues un mixto como es el Candemorgue. De acuerdo, Luis. Un saludo. Pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias por su llamada. Adiós. Juan Luis. Bueno, Luis, pues pregunta muy interesante. Vamos a ver, a la hora de decidir inversiones hay que tener en cuenta los activos donde se invierte, pero también en qué divisa están esos activos, ¿de acuerdo? Aunque sus dos fondos están denominados en euros, evidentemente este año uno de los grandes movimientos que ha habido en los mercados ha sido el mercado de divisas, donde el euro prácticamente de la paridad ha pasado a valoraciones con respecto al dólar del 1,20, con lo cual ha tenido una apreciación muy grande. En ese sentido, algunos fondos no son inmunes a esto, y estos dos fondos son ejemplo claro en ese sentido. Los fondos globales que no cubren divisa pues han tenido un comportamiento más raquítico, en el sentido de que aportan poco valor durante este año y están en unos niveles bastante normales en ese sentido, que no aportan mucho valor. Y el Candemorgue también, aunque es un fondo diferente, un fondo más de autor, con una asignación de activos en función de la estructura del señor Candemorgue y de su equipo, también determinado peso en dólar y alguna opción en renta fija, también ha tenido un comportamiento más raquítico en ese sentido. Con lo cual hay que tener en cuenta estos factores a la hora de decidir qué productos tener en cartera. Alternativas, yo creo que hay alternativas interesantes que pueden, digamos, aportarle valor dentro de lo que es la globalidad. Por ejemplo, en los fondos mixtos, por ejemplo, el Global Allocation de BlackRock, donde busca más la opción cubierta, la opción hedge, ¿de acuerdo? Si no quiere asumir riesgo de divisa, pues es un mixto donde hay diferentes localizaciones de activos financieros a lo largo de todo el mundo, en parte mixta, con cierta beta que le puede aportar, si es un mercado alcista, buenos resultados, y yo creo que es una manera de diversificar la cartera con productos a lo mejor más flexibles y más conservadores, con lo cual, si le queremos dar beta, pues el Global Allocation. Si queremos estar en un mixto algo más defensivo en ese sentido, porque ya tengo esa agresividad vía mixtos, pues algún producto como el Sycomore, el Prudent Allocation de ANG en su forma mixta,
pues pueden ser productos también interesantes más en la parte de abajo del Calde Morgan. Al final Calde Morgan sí que es verdad que, aunque este año no lo esté haciendo bien, es un fondo muy consistente, es decir, los fondos tienen sus momentos y tienen también pues sus momentos de parada y bueno, pues hay que ver al fin y al cabo pues qué consistencia tienen en el medio y largo plazo y qué función me cumple la cartera, con lo cual nosotros siempre decimos lo mismo, es decir, si tiene consistencia y al final lo ha sabido hacer bien durante los últimos 30 años, pues posiblemente va a sacar más valor de aquí a 5 años que lo que está sacando ahora, con lo cual incluso puede ser una oportunidad. Pero si queremos una visión más de corto plazo y un seguimiento y algo más actual y estar más en la rabiosa actualidad de la cartera, pues estas ideas pueden ser interesantes con la opción hedge, ¿de acuerdo? O no tener riesgo, otra un mixto europeo, si no quiere ese riesgo de divisas, en previsión de que pudiera seguir depreciándose el dólar. Con respecto a la parte más global, pues hay diferentes ideas. Se puede ir pues a un global, digamos, que cubra divisas, sí, porque en este caso podría serlo al revés, es decir, si ya he cogido la mala revalorización del dólar en ese sentido, pues qué probabilidad hay de que me vaya del 1,20 al 1,30 o si hay más probabilidades de que se vaya al 1,10. Habría que ver la cartera en global para ver qué exposición tienen otro tipo de factores o de vectores para que eso se tomen esas decisiones. ¿Productos globales que puedan acompañarlo? Pues mire, pues hay diferentes productos que pueden aportarle valor en esa línea. Pues un True Value comercializado por Renta 4, donde la mayoría de la cartera pertenece a Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, pero con divisa cubierta, pues este año lo están haciendo muy bien. En ese sentido, es un fondo de autor que puede aportarle valor en estos momentos yéndose a una tipología de acciones que se salen un poco de la línea de lo que es tradicional en cuanto a los grandes valores, etcétera, etcétera, en línea con lo que comentabas anteriormente. O bien algún producto, pues por ejemplo el Goldman Sachs, el Global Core Equity, que bueno, pues con su filosofía de Big Data también le pueden dar pues esa opción interesante en ese sentido. Hay una gestión discrecional de divisa, con lo cual en un momento dado, pues bueno, entrar a 1,20 tampoco sería descabellado en ese sentido. Y luego algún fondo más sectorial, pues el Pictet Global, hablando de la misma casa, por ejemplo el Global Megatrend, que utiliza metodologías de tendencias o de temáticas que ahora mismo están muy en boga, pues el tema del agua, el tema de la seguridad, el tema de la tecnología, de la biotecnología, etcétera, etcétera. Yo creo que puede ser, si acepta un poquito más de riesgo, pues una opción interesante. Existe opción tanto en hedge como en no hedge, con lo cual hablé con su asesor y decidan en función del riesgo global que tenga, pues qué producto le puede venir mejor. Anotado, queda todo. Ahora saludamos a Ángel. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, quería preguntar por el Renta 4 Pegasus. Bueno, pues lo tengo hace tiempo. Lo que pasa es que he estado muy parado y ahora parece que bueno, pues ha cogido un poquito de velocidad. Solamente quería saber qué comportamiento se prevé hasta final de año o así. Simplemente eso. Soy inversor más bien conservador. Gracias, buenas tardes. Un saludo, Ángel. Renta 4 Pegasus. Sí, es un fondo muy conservador, como bien dice, con volatilidades muy reducidas. Tiene una volatilidad a 3 años del 1,20 o así %, con lo cual pues las fluctuaciones que va a registrar este producto van a ser bastante reducidas. En momentos, bueno, el gestor lo que ha hecho es diversificar la cartera, sobre todo en todo el tema de renta fija, introduciendo pues aquellas emisiones que se benefician, ¿no?, de la actual situación de tipos, flotantes, algo más de internacional, algo de high yield, en esa parte que le puede proporcionar al fondo un pelín más de rentabilidad, pero sí es verdad que este producto, pues por su filosofía, sobre todo de conservar el patrimonio, no exponerlo excesivamente, los retornos que va a dar de aquí a un año no van a ser mucho más elevados de los que estamos viendo. Este fondo pues en el año lleva un 1,46, que para su política de inversiones pensamos que es bastante atractivo, pero sí es verdad que bueno, en la situación actual de los tipos de interés, sobre todo en la zona euro, que es la base de la cartera, pues están reducidos, no pensamos que vayan a subir. Por esa parte pues coge poco valor y, como decimos, pues asume un pelín más de riesgo invirtiendo pues en alguna emisión más high yield o en flotantes internacionales. Puede acompañarlo con otros productos de renta fija, incluso de la misma casa, ¿no?, que tienen una gestión más flexible, más global, como puede ser el Renta 4 Valor Relativo, y podría pues acompañarlo y diversificar con esos dos fondos. Pienso que para un inversor conservador pueden ser las alternativas a tener en cuenta.
Y la pregunta que teníamos en nuestras redes sociales, ¿en Europa conveniente o puede haber más valor en pequeña y mediana capitalización, al contrario que en Estados Unidos, donde nos debemos fijar en las grandes corporaciones? Bueno, pensamos que sí, lo han hecho muy bien y que van a seguir haciéndolo. Todas las empresas de pequeña y mediana capitalización europea nos están aportando bastante rentabilidad este ejercicio. Ahí hay margen, los beneficios van creciendo, mientras la situación macroeconómica en Europa crezca, estas empresas se van a ver beneficiadas porque dependen mucho del consumo y de lo que es el crecimiento interno de cada país, y eso les favorece. Las grandes empresas, pensamos que también, mientras también siga el crecimiento global, esas empresas van a aportar, ¿no? Se han quedado por detrás, pero ahí también hay valor. En Europa sí es verdad que lo están haciendo muy bien. En Estados Unidos se están recuperando. En Estados Unidos las pequeñas y medianas empresas subieron mucho con las expectativas de que hizo, ¿no?, toda la campaña electoral del señor Trump a favor de la economía interna, de ser más proteccionistas. Eso hizo que que los índices, ¿no?, de pequeñas compañías norteamericanas subieran de forma muy acelerada en la parte final del ejercicio. Este año lo han pagado y hemos visto como la primera mitad sí experimentaban correcciones, pero una vez que esas empresas se pongan en valor y en su precio y se descuente todo lo que habían subido, pensamos que también hay bastante valor en lo que son las empresas de pequeña y mediana capitalización norteamericanas. Hasta ahora lo han hecho mejor las grandes, pero sí pensamos que ahí sigue también habiendo ese potencial, y una vez, como digo, que hayan corregido todo lo que habían subido de más por expectativas. Con lo cual, pequeñas compañías sí, en Europa nos gustan bastante, y en Estados Unidos pensamos que puede empezar a ser el momento de volver a poner los ojos en estas compañías. Wall Street. Y allí tenemos ganancias cogidas con alfileres, sobre todo en los índices tradicionales. Dow Jones de Industriales, S&P 500 aguantan a duras penas en terreno positivo. En rojo vemos a los índices tecnológicos, todo el mundo con la mirada puesta en menos de hora y media a la decisión posterior rueda de prensa de la jefa de la FED, de Janet Yellen. Por cierto, leemos en pantallas, en Goldman Sachs recorta la previsión para el crecimiento del PIB estadounidense en el tercer trimestre, la baja desde el 1,6% al 1,5% debido al impacto que puede tener en economía, en empresas también, los efectos de los huracanes. Paul Mielgo, cuéntanos. Sí, los huracanes, también el impacto negativo de los huracanes en la economía americana, sin duda es algo que va a tener también en cuenta el Comité de Mercado Abierto de la FED, por lo menos a corto plazo. Hay un compás de espera ahora mismo en Wall Street tras los máximos conseguidos en sesiones anteriores. Tenemos al Dow Jones Industriales que apenas se mueve, solo sube un 0,09% hasta 22.391 puntos. Esto marca nuevos récords. El S&P 500 también en 2.508 puntos avanza ligeramente un 0,06%, y donde vemos retrocesos es en el sector tecnológico. El Nasdaq Composite cede un 0,12% hasta 6.453 puntos. Los mercados no esperan cambios en los tipos de interés, pero los inversores van a estar muy atentos a cualquier detalle sobre cómo piensa el Banco Central estadounidense empezar a reducir el balance de $4,5 billones de dólares, así como el llamado dot plot, que indica la senda futura en las próximas subidas de tipos de interés. Al comunicado de la FED, que se va a conocer a las 8 de la tarde, le seguirá media hora después la rueda de prensa de la presidenta Janet Yellen. La probabilidad que bajan los mercados para una subida de tipos a finales de año se interpreta como un cara o cruz. Ofelia Marín Lozano, profesora de ICADE.
No parece que vaya a haber, desde luego, movimientos de tipos, será en diciembre, será el año que viene, pero sí es importante que puede darse esa señal de que la política monetaria empieza a ser menos acomodaticia, de que el balance de la FED no se quiere ya aumentar, sino reducir, o bueno, por lo menos no aumentar. Si esto es así, pues quizás sería un ligero aliciente a un repunte de tipos, ¿no? Repunte del latir del bono, aunque esto entra ya dentro de lo esperable y probablemente está un poquito descontado. En cuanto a valores, vemos como General Mills está sufriendo el castigo de los inversores después de decepcionar con sus beneficios, y las acciones de FedEx también están cayendo después de que la compañía redujera sus expectativas para el conjunto del año. En cuanto a los valores que más suben dentro del Dow Jones, vemos a la farmacéutica Pfizer un 1,6% arriba, seguida de McDonald's, Boeing e IBM. Los valores más castigados, Apple, que cae casi un 2%, hasta $155,65, seguida de Grupo Industrial 3M, Johnson & Johnson e Intel. Perdona, ¿para ir al concesionario Volvo Autoelia? Sí, tira recto, cruzas a la otra acera, vuelves. Y donde el edificio ese, pues ahí no. Sigues hasta un kiosco chino que verás y ahí ya preguntas otra vez. Tienes que tener muy mala suerte para no encontrar un concesionario Volvo Autoelia, porque vayas por donde vayas te cruzas con uno seguro. Ven y descubre su servicio de venta y posventa en Madrid y provincia. Más en autoelia.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Estampa, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, celebra por todo lo alto este año su edición número 25 en Centro Cultural Matadero, Madrid. Una feria de arte contemporáneo volcada en el fomento del coleccionismo y donde se podrá disfrutar de las mejores galerías y artistas. Para los que aman el arte contemporáneo, Estampa, del 21 al 24 de septiembre, de 12 a 21 horas, en Centro Cultural Matadero, Madrid, Paseo de la Chopera 14, Metro Legazpi. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches, de 1:30 a 5 de la madrugada, en Radio Intereconomía. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Capital Intereconomía, Crónica, Finanzas y Valores, Cierre de Mercados y Visión Global. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Siete menos 20 en la península, 6 menos 20 si nos escuchan desde las Islas Canarias. Aquí seguimos en sintonía de Cierre de Mercados con el consultorio de fondos de inversión, como siempre de la mano de Profin y de todos nuestros oyentes que nos están llamando al 91 533 18 51. El último ha sido, ya les saludamos, Felipe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad. A ver, mire, yo quería, pues preguntar. Tengo unos fondos, bueno, indico ya lo que tengo y ahora lo que me propongo lo quiero hacer. Lo que tienen en cartera primero, que me indiquen. Tengo de Bankia, unos que los tienen como más conservadores o más agresivos, etcétera. Yo soy dinámico y soy prudente dentro de una variedad que tienen ellos, y ahora pues quería entrar en una cantidad y me proponen pues que entren otras que tienen un poco de, yo creo que del mismo estilo, evolución decididos, y yo pues
quería salirme ahí. Me da la impresión que esto es como una red que ellos tienen, y yo quería pues otra cosa que me indiquen. Ese es el tema, los analistas. Algo, bueno, mi tema, no sé cómo llamarlo, no sé agresivo exactamente, pero en fin, pues un término medio tirando un poco hacia arriba, ese es el tema. Otra cosa, porque les quieren meterme, bueno, creo que son unas estructuras que ellos tienen aquí y yo quiero otra cosa libre, ese es el tema. De acuerdo, Felipe. Venga. Muy interesante, gracias. Un saludo. Es lo que tiene, ¿no? Distribución de productos de fondos vía redes bancarias. Ese me proponen, hay mucho más universo y sin olvidar eso, todo lo que aporta, sobre todo a un inversor, perfil, ya sea el de Felipe o no, un asesor independiente. La verdad es que le damos la enhorabuena en el sentido de que quiera salir del circuito habitual de las redes bancarias donde ellos tienen su producto y asesoran, por decirlo de alguna manera, pues sus productos más de escaparate, por decirlo de alguna manera, a buscar, digamos, dentro de la botica, como él quiere, don Felipe, buscar pues algunos productos específicos que le acompañen a su perfil de riesgo y a su necesidad de tener un producto que vaya más allá. Es decir, lógicamente los productos Soyas y Prudentes, Soyas y Dinámicos, una gama de fondos perfilados de la entidad que están bien, que no son malos productos ni muchísimo menos, pero están cortados todos por el mismo patrón. Fondos perfilados, dentro de ellos invierten en otros fondos, en función del porcentaje de fondos de renta variable que se invierten, pues tienen más o menor porcentaje, como es el caso del Prudente o del Dinámico. Evolución decidida, pues pasa exactamente lo mismo, es decir, más de lo mismo a la hora de filosofía de inversión. Todos, si lo sesgamos a la entidad con la que nos ha comentado, pues estamos, digamos, apostando todo a una misma estrategia, a una misma garantía. Salirse de eso, desencorsetarse de esa tipología es lo que hace un asesor independiente, es decir, no poner puertas al campo, no poner puertas a la inversión. Lo que hace es un traje a medida para buscar qué componentes creemos más importantes en cada momento a la hora de decidir la inversión y, lógicamente, acompañarle en todo el proceso del seguimiento. Eso conlleva una información, conlleva una formación, conlleva ir de la mano, conlleva un acompañamiento objetivo a la hora de decidir qué es lo mejor en cada momento para ese patrimonio y para ese perfil de riesgo. Y para eso, ¿qué se necesita? Herramientas. ¿Y qué herramientas se necesitan? Pues tener acceso a toda la oferta posible en cuanto a fondos de inversión. ¿Qué limitación tenemos aquí? Pues que no hay una arquitectura abierta, sino una arquitectura guiada, por decirlo de una manera. Con lo cual, el primer paso, don Felipe, si quiere realizar ese acto, pues es intentar que su entidad le abra esa plataforma. Es decir, oye, yo tengo posibilidad de acceder a productos de otras gestoras para que mi cartera con vuestro asesoramiento gane en eficacia y gane en interés. Pues esas son las preguntas que hay que hacer. Y si no, busco una plataforma de arquitectura abierta, un buen asesor financiero. Nosotros estaríamos encantados de atenderle. Sin ningún compromiso puede llamarnos a nuestras oficinas o dirigirse directamente a nuestro despacho para asesorarle y decirle, en función de sus medidas, en función de su situación y en función de sus necesidades, qué es lo que creemos óptimo para usted, con un seguimiento adecuado y personalizado y continuo, que es la clave en este sentido. Más cuestiones vía WhatsApp. Manel, desde Badajoz, nos presenta su cartera. Tiene 4 productos: Paretum Cartesio Income, el Nordea Stable Return, el Franklin Technologic y el Auriga Investors Belgravia. Dice que le gustaría que le analizaran estos fondos, sobre todo el Nordea. Dice que está con pérdidas y no sabe si cambiarlo. Manel, desde Badajoz. Mar. Sí, bueno, pues el Nordea Stable Return es un fondo mixto de renta variable que lo que sigue es una política de inversiones centrada en aquellos valores, sobre todo en lo que es la parte de renta variable, menos volátiles, con un comportamiento más conservador. Esto hace que en periodos o momentos de mercado alcistas el fondo quizá pues no recoja toda la subida. Este año, como bien dice, ¿no?, pues el oyente,
el fondo se ha quedado por detrás de otros mixtos de renta variable por ese conservadurismo que hace pues que tenga unas volatilidades muy reducidas, en torno al 3%. En el año gana un poco más de un 2%, con lo cual para esas volatilidades es una rentabilidad normal, pero sí es verdad que para un mixto de renta variable pues le pediríamos algo más. Ha tenido pues algunos valores, alguno de las empresas seleccionadas que en vez de sumar ha restado, y eso pues le ha hecho daño en los últimos meses. Los gestores han pues han analizado su cartera, han analizado sus posiciones, y lo que han adoptado, pues algunos cambios para coger un poquito más de direccionalidad al mercado, y eso pues empieza a reflejarse. Si bien tampoco le ha acompañado mucho los últimos sesiones bursátiles, pero el fondo pues en la última semana ya se ha notado una ganancia, ¿no? E incluso pues superior a la que puedan tener otros mixtos de renta variable que quizá todavía pues hayan corregido algo más, con lo cual es un fondo que hay que tener en cartera. Sí es verdad que he recomendado que se diversifique con otros productos, como comentaba antes Juan Luis, mucho más direccionales, como puede ser un M&G Dynamic Allocation, el BGF Global Allocation que comentaba también antes Juan Luis, fondos que cuando el mercado sube, pues ellos también suben con alegría, pero también es verdad que cuando caen van a caer mucho más que el Nordea, que como decimos pues mantiene esa estabilidad tanto en las subidas como en las bajadas. Pareto Cartesio Income es un mixto de renta fija, tranquilo, muy centrado en lo que es Europa. La parte que no invierten en renta fija pues la mantienen en liquidez. Últimamente pues a posición en liquidez se ha incrementado. La visión de los gestores ahora de Cartesio un poco más conservadora les ha llevado pues eso a reducir, ¿no?, también un poco el peso que tienen invertido. Es un fondo interesante en la parte de mixtos de renta fija. Estos productos, debido sobre todo a que su peso en renta fija es elevado, pues el potencial de revalorización a corto plazo no es muy grande, sobre todo pues todos aquellos que están más centrados en Europa, como es el caso de este producto. Franklin Technology, un sectorial, yo creo que lo hace muy bien la casa Franklin en lo que es la gestión de los productos sectoriales como este, y nos parece una buena alternativa. Habría que ver si es en la clase euro o dólar, y si en clase de euro es con cobertura, que sería lo que recomendaríamos, porque sí es verdad que en lo que es en la clase más de sin cubrir, pues igual puede sufrir algo más, ¿no? No nos ha dejado ninguna pista. Bueno, pues solamente pues eso, comentarle en el tema de divisa, que puede verse afectado porque es un fondo que sobre todo invierte en empresas norteamericanas, con lo cual ahí el efecto puede repercutir en el rendimiento del fondo. Si bien, como comentaba, lo ha hecho muy bien y muy en línea con lo que están haciendo todos los valores tecnológicos. Y nos queda el Auriga Investor, que es un mixto de renta variable, sigue la misma estrategia que el Belgravia Epsilon, es una réplica, lo único que este está domiciliado en Luxemburgo y es un poquito más agresivo que el Belgravia, tiene la libertad de invertir en mayor porcentaje en renta variable, y eso se nota cuando el mercado lo hace bien. Pues este fondo también sube un poquito más que el Belgravia, también corrige algo más. Este año Belgravia pues también ha seguido una política de inversiones bastante conservadora que le ha hecho que en algunos momentos corrija. Está un poco contraria, es decir, cuando el mercado sube el fondo se queda parado o corrige, y cuando el mercado cae es cuando mejor le está yendo por esa visión más conservadora y de protección que han aplicado este año los gestores de Belgravia. Javier, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, me lo acaba de contestar, que estaba atendido por el Belgravia Epsilon, sí, que es un fondo que no levanta cabeza de ninguna manera. Lleva todo el año mal, hace unos días que ha recuperado un poquito, y en 3 días ha perdido casi un 1,5%. Yo lo tengo en cartera, a ver qué proyección le dé de aquí a final de año o para el año que viene. Y yo he revisado la cartera del fondo y he visto que tenía Gamesa en cartera, y la ha sacado de la cartera Gamesa, ha hecho una reestructuración de la cartera un poquito. Yo pensaba que levantaría cabeza, pero es que no hay forma, no levanta cuando sube, cuando ayer, ya digo, ha bajado un 1,5 en 3 días. A ver qué proyección tiene de cara al año que viene. Y el otro fondo es el MFS, Global Concentrader, que es un fondo también que se ha quedado muy atrás. Supongo que habrá sido por el dólar, pero es que tampoco levanta cabeza. A ver, no lo puede mantener. Es un fondo que tiene un buen historial el fondo, y a ver si lo puedo, ¿qué crees? Si lo puedo mantener a largo plazo, si lo puede mantener este fondo, o lo cambio por otro fondo, que me diga otro fondo que vaya mejor que este. Anotado. Gracias, Javier. Venga, gracias. Un saludo. Adiós.
Juan Luis. Bueno, desde el Belgravia Epsilon, pues un poco redundar lo que ha dicho Mar. Es un fondo que ahora mismo está en una situación un poco contraria. Es decir, como saben los oyentes, él tiene una posición direccional a renta variable en torno al 60-70% en acciones de bolsa, y lo que hace es minimizar la exposición neta a mercado vía futuros, vía derivados, con lo cual al final la exposición neta ahora mismo estamos hablando de una exposición inferior al 10% en renta variable, de ahí el conservadurismo de la cartera. La selección de valores que se tiene sí que tiene un peso importante en el sector financiero y en el sector industrial, como bien acaba de comentar. Ha habido una cierta reestructuración de cartera. Ahora mismo yo creo que en momentos más complicados da mejor cara que en momentos más direccionales. Por eso nosotros decimos muchas veces que hay que acompañar a productos. Es decir, cuando uno deje de sumar, que sume otro. Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, ni tener todas las direccionalidades juntas, porque si no la cartera lo que va a asumir son más riesgos, y muchas veces lo que hay que hacer es distribuirse esos riesgos ante eventos coyunturales negativos inesperados. Con lo cual, nosotros con Belgravia, si tiene los porcentajes adecuados, manténgalo. ¿De acuerdo? Manténgalo, pero compleméntelo con productos como decía Mar, el Dynamic Allocation, BlackRock Global Allocation, productos como la Catis en la versión, el Prudent de MFS, de la casa que ahora concentraremos también del Concentrate. Es decir, yo creo que hay opciones más agresivas, con más beta, con más direccionalidad a mercado, que me pueden hacer esa labor en estos momentos. Usted bien lo ha dicho, cuando ha venido un poquito mal dadas, en estas últimas semanas que ha habido algo más de incertidumbre en el final del verano, el fondo ha dado mejor cara. Ahora que estos últimos 10-15 días de mercado, que ha sido un mercado algo más alcista, pues el Belgravia ha vuelto a sufrir un poquito. Yo, más que venderlo y olvidarme de él, lo que haría es complementarlo con otras cosas a la espera de que tome un rumbo definido y pueda tomar más decisiones. Con respecto al Contractate, él lo ha dicho, es decir, al final los fondos globales que no tienen divisa cubierta pues han sufrido. Este año el dólar ha caído en torno a un 14%, aún así este fondo es de los pocos globales que está en rentabilidad positiva digna, que lleva en torno a un 6%, con lo cual yo creo que al final esa selección de valores, esa concentración de valores que tiene el producto le está dando valor en ese sentido. Yo seguiría con él. Ahora mismo, ir a un fondo cubierto de uno descubierto, yo creo que bueno, el riesgo de que se vaya muchísimo más el dólar no es tanto como el que vuelva a una situación algo más normal, con lo cual yo en ese sentido, si la selección de productos de acciones es buena en el producto y la rentabilidad puede acompañar una vez que el dólar se calme, pues yo creo que puede seguir confiando en él. La idea al final es tener buenos productos que sean consistentes en el medio plazo, y al final eso te lo da la selección de valores y el expertise del gestor. La pizarra. Nada, casi un minutito tenemos, Mar. ¿Qué nos presentas? Bueno, pues comentaba antes Juan Luis, así un poquito de pasada, un fondo que nos gusta, que es el PICTED Global Megatrend. Y como bien decía, este producto nos acerca a aquellas ideas, tendencias temáticas con más potencial de revalorización a medio y largo plazo. Es un fondo que invierte pues tanto en el sector de seguridad, en el sector tecnológico, en robótica, en biotecnología. Coge un poquito de cada uno de los fondos temáticos que tiene la casa PICTED y lo engloba en este producto, con lo cual, sobre todo para inversores que no tienen mucho patrimonio y que no pueden picotear de todos los fondos, pues este producto les permite eso. Es como ir a la moda en fondos. Exacto. Ponerse a la moda en fondos, sobre todo con lo que va a venir y de aquellos sectores que, bueno, pues tienen mucho más potencial de revalorización a medio y largo plazo. Es el producto que nos han presentado nuestros amigos de Profin. Más consultas que se nos han quedado, las guardamos para la próxima semana. Alguno de nuestros oyentes, mucho tema de divisa cubierta. Alguno se pregunta, ¿algún fondo mixto con divisa cubierta? Si lo hay, en Bankia. Pero hablaremos ya de más fondos la próxima semana en Cierre de Mercado sobre fondos de inversión. Juan Luis Sevilla, Mar Barrero, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Un saludo. Hasta la próxima semana. Está claro. Las recomendaciones de Profin funcionan y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes. Profin. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996.